primera instancia, como pues lo sugería nuestro equipo de producción a través de ese trabajo especial, conversar sobre el decreto 414 que generó pues cierta polémica ante la posición política asumida en ese sentido. Algunas personas dicen pues, o digamos interpretaron este proceso de notificación a los cuerpos de seguridad como una especie de permiso a solicitar a las autoridades. Usted pues en su momento lo calificaba de necesario. ¿Qué decir? Bienvenido a las pantallas de Globovisión. Gracias, buenos días. Sí, en efecto, como ya lo había señalado anteriormente, el decreto 414 emitido por el señor gobernador del estado, Francisco Meliach, no solo está apegado absolutamente a la Constitución, sino que desde el punto de vista político era necesario para poder realizar las funciones de custodia y resguardo de quienes tomaron el constitucional derecho a manifestar, poder brindar de manera integral la protección que ameritan. Se ha tergiversado, yo me imagino quizás que por la oleada de distorsiones en estos momentos que está viviendo el país. Pero como ya lo había señalado, este decreto en ningún momento señala que el gobernador es quien da autorización para dar una manifestación. Tampoco señala el decreto que deben solicitarle permiso a él por escrito para que pueda darse una manifestación. Eso es absolutamente falso. El gobernador solo, en función de poder desarrollar los mecanismos de coordinación con el alcalde, que es la primera autoridad civil del municipio, que es de acuerdo al artículo 43 de la Ley de Partidos Políticos, Manifestaciones, es quien debe otorgar esa permisología y quien debe en principio coordinar la seguridad de los que constitucionalmente vayan a realizar la manifestación del tema que sea. Ahora bien, el gobernador del estado, quien es el jefe de la policía estatal, si el alcalde considera que la policía del estado debe brindar conjuntamente con la policía municipal un trabajo de protección, pues tiene que evidentemente notificarlo para que el gobernador sepa el lugar, la hora y poder girar las instrucciones para que se desarrolle esa actividad de coordinación. En esta circunstancia que estamos viviendo en el estado Carabobo, se estaban dando muchas manifestaciones y no se puede pretender que el gobernador sea una suerte de tropical adivino, que vaya y establezca o se ponga a adivinar dónde se van a realizar algún tipo de manifestación. Entonces, el decreto, que además los alcaldes, déjame señalarte claro, que los alcaldes pretendían volarse este artículo 43 de la Ley de Partidos Políticos, donde ellos empezaron a señalar que no tenían responsabilidad y que ellos no tenían por qué brindar ninguna autorización. Usted hablaba de corresponsabilidad en sus primeras declaraciones, la corresponsabilidad de tanto el alcalde como el organizador de ese evento en brindarle seguridad a las personas que convocaran, ¿no? Correcto, y el gobernador del estado lo venía haciendo. Lo que no puede hacer es que se estaban realizando distintos tipos de manifestaciones en la misma hora, en distintas partes del estado, o específicamente en 3 municipios, pero entonces no se puede pretender que el gobernador, que en ningún momento ha escurrido el bulto, sino que está consciente que él es corresponsable de esa situación, pero él llama a los alcaldes a que debe realizarse un trabajo previo de coordinación. Ante el desconocimiento del llamado al gobernador por la vía del diálogo, se ve obligado a emitir un decreto donde en ese decreto señala, vamos a poner las cosas en perspectiva, es lo que dice ese decreto. Si usted, ciudadano alcalde, que de acuerdo a la ley es responsable de dar la autorización en su jurisdicción de una manifestación, y usted requiere que el gobernador del estado le brinde el apoyo para coordinar el proceso de resguardo y seguridad de la manifestación, usted debe notificármelo a mí
Ahora, señor Breña, le saluda Gabriel López desde el estudio acá en Caracas, señor Breña. En el marco de esta coordinación a la cual usted está haciendo referencia y la autorización que para la actuación de la Policía del Estado de Carabobo que debería ser el gobernador, en este caso Francisco Ameliach, hay algunos sectores que están opinando de que este decreto de alguna manera u otra viola lo que establece el artículo 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a ver exactamente de qué se trata este texto constitucional. República Bolivariana de Venezuela. Toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus bienes y pertenencias en el país, traer sus bienes al país o sacarlos, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. En caso de concesión de vías, la ley establecerá los supuestos en los que debe garantizarse el uso de una vía alterna. Los venezolanos y venezolanas pueden ingresar al país sin necesidad de autorización alguna. Ningún acto del poder público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o venezolanas. Bien, esto es parte entonces de lo que decía este texto constitucional, señor Breña. La pregunta es directa. ¿Viola de alguna forma u otra este decreto 414 el artículo 50 de la Constitución Nacional? En ningún momento. Usted se lee el decreto desde el primer considerando hasta el último decreto, hasta la firma del secretario si tú quieres, no tiene absolutamente nada que ver. Ahí, como bien ya escucharon en el artículo 50, el decreto es un decreto meramente de coordinación de organismos, de los organismos de seguridad del Estado, exclusivamente. Ahora, que este decreto se haya tomado para impulsar la retórica política, para echarle más leña al ya encendido escenario político que se ha creado en Carabobo, producto del golpe de Estado que aquí viene articulando el secretario de la universidad, conjuntamente con otros personeros, donde ya la justicia ha avanzado en gran parte en este sentido. Bueno, lamentablemente estos nefastos personajes ya derrotados a nivel nacional, y aquí todavía lo que queda es un reducto, pues se quedan sin argumentos, y ante ese hecho fáctico de no tener argumentos, pues acuden a agarrarse de cualquier loquera de este tipo, como lo que están planteando, que evidentemente yo no diría que no se leyeron el decreto, sino que al no leer, si no lo encontraron y no tener absolutamente ningún argumento para atacar al gobernador del estado, pues simplemente nuevamente se enfilaron en una campaña de descrédito, como ya lo vienen haciendo antes de que toda esta situación ocurriera desde principios de año, con ahora, el señor Breña, del decreto del presidente Maduro. Señor Breña, a pesar de lo que usted está diciendo de este decreto, señor Breña, yo sí lo leí efectivamente, y en el artículo 3 de este decreto publicado el pasado 5 de abril en Gaceta Oficial del Estado Carabobo, el artículo 3 de este decreto habla de medidas preventivas para evitar que no se cumpla con el decreto firmado por el gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach. Me gustaría saber exactamente cuáles son esas medidas preventivas que ustedes establecerían para evitar que no se cumpla con este decreto, y si esas medidas preventivas pues pasarían por negar cualquier movilización o manifestación que soliciten algunos sectores en el estado Carabobo. Me lo va a responder, por favor, al regreso de esta breve pausa que ya tenemos.